Hola. Bueno, muchas gracias por acercarse. Estamos muy contentos de poder tener esta conversación. Les voy a contar un poquito cómo imaginé esta charla. El título que elegimos es El resquicio del humano, y es un título que sugiere que estamos frente a un escenario social, político, tecnológico, afectivo, donde nuestra condición de seres humanos está en problemas. Algoritmos, mercados globales, crisis de sentido, colapso ambiental. El siglo XXI se presenta como una enorme pregunta donde los modos de vida heredados parecen no poder continuarse. Entonces, ¿dónde buscar ese resquicio del humano? Imaginé algunas zonas donde podríamos indagar y que además permitieran ver coincidencias en los campos de interés entre Cristian y Renata. Estos son, por ponerles un nombre, el futuro, la ambigüedad tecnológica, las ambigüedades ideológicas y las emociones. Empecemos por ahí. Sobre las emociones, Renata dice en un libro que se llama El placer de la transgresión que habría 3 fantasías sobre nuestra relación con las emociones. Tenemos la percepción de que es posible experimentar todas las emociones, por un lado. Creemos que podemos manipularlas con determinados enfoques de marketing. Y por último, pensamos que podemos formularlas con palabras, es decir, que podemos expresarlas totalmente. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuáles son las consecuencias de esta forma de imaginarnos nuestra relación con las emociones? Thank you very much for inviting me here and for your very interesting question. And my answer to you is that in some way the big companies which are in charge of big data algorithms, you know, the big ones from Silicon Valley, understand very well how they can, you know, manipulate emotions. We at the start had a very positive view of internet and all the, you know, communications that it opened. But as soon as internet became a big commercial space, you know, our data about us became, as they say, the new oil or the new gold, and doors became wide open for manipulation. We have seen that at the time of Cambridge Analytica, and we are seeing it in a much more elaborate way now, with the elections all around the world being, you know, very much under the threat of emotional type of manipulation on the internet. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por una pregunta tan interesante. Creo que la respuesta a eso tiene que ver con que hoy en día hay distintas empresas que controlan el Big Data, controlan los algoritmos, las empresas que están en Silicon Valley, por ejemplo, y eso les permite manipular nuestras emociones. Al comienzo teníamos una perspectiva muy positiva de esto, de Internet, pero luego esto cambió. Ahora tenemos a las grandes empresas que controlan las comunicaciones, controlan ese espacio, y por lo tanto los datos se han vuelto el nuevo petróleo o el nuevo oro. Y esto ha abierto las puertas a la manipulación, como hemos visto en el caso de Cambridge Analytica y otras formas más elaboradas de control, por ejemplo, en las elecciones en todo el mundo. Y esto se ha vuelto una gran amenaza al control emocional. So, to answer you further, the result of this is, I would say, an increase of disbelief. So what is happening today is that populist leaders, authoritarian leaders are thriving on the fact that people doubt everything. Science, you know, what was in the past, you know, accepted as fact, that we can sort of like kind of question everything, like is the world round or, you know, not, and also in some way that the populist leaders don't even imagine anymore that we will identify with them. So a disbelief, a total disbelief, is a future ground for
all kinds of new types of manipulations which we are observing around, from, let's say, Putin's Russia, where, Putin very much, plays on that he's like a performance artist. He dresses sometimes like a hunter, then as a tsar, then a businessman, sometimes he looks like a sportsman, half naked. And in some way, this reality show very much opens up the door, I would say, to manipulation, because people literally cannot agree on anything. Like, is the war in the Ukraine happening or not? Who really started it? Is it Russia or is it NATO? And so on. Como resultado tenemos un aumento de la incredulidad. Por ejemplo, los líderes populistas o autoritarios hoy en día están en aumento. Esto se debe a que las personas dudan de todo, de la ciencia, dudan de aquellos hechos que estaban ya establecidos y se cuestionan absolutamente todo, incluso si la Tierra es redonda o no. Los líderes populistas, por lo tanto, no imaginan que nos podamos identificar con ello. Esto, por lo tanto, se manifiesta esta incredulidad y es evidente en casos como el de Putin en Rusia, donde actúa como si fuese una especie de artista y aparece a veces vestido como un cazador, como un zar, como un hombre de negocios, como un deportista que está la mitad del cuerpo por ahí desnudo. Y este reality show abre las puertas a la manipulación y esto hace que no estemos ya de acuerdo con nada. Por ejemplo, con la guerra en Rusia, con Ucrania, la gente duda si realmente fue Rusia la que comenzó la guerra, si realmente fue la OTAN o quién. Bueno, muchas gracias, Renata. Quería entonces seguir con este mapa sobre las emociones en un planteo ahora de Christian. Él, en su libro El entramado, dice: en los tiempos antiguos se sufría menos que ahora, aun cuando las condiciones de vida hayan sido más violentas y los castigos físicos más crueles. Nietzsche... Perdón. Esta es una cita de Nietzsche. Entonces dice: la sensibilidad moderna significa que durante el proceso de formación del carácter no se lo proporciona al ser moderno herramientas espirituales aptas para hacer frente a desastres existenciales o bombardeos en profundidad a su dote psíquica. Entonces la pregunta sería: ¿qué significa esta no formación del carácter? ¿Qué tipo de diferencia encuentra entre lo que podemos percibir como nuestra emotividad contemporánea y algunas anteriores? A ver, emotividad. Bueno, somos seres emocionales, creo. Desde siempre y hasta ahora. Así que la cuestión es qué se oculta detrás de esta palabra, seres emocionales. Hasta hace unos 40 años más o menos, en las universidades, digamos desde el año 80, desde antes, pero por poner una fecha, desde 1983, cuando las universidades argentinas comienzan a hacer lo que son hoy. Es decir, una enorme casa de estudios para millones de personas que tradicionalmente recibieron una idea de educación que remitía a la objetividad de la ciencia. Ahora bien, en los últimos 40 años y cada vez más en los últimos 20, lo que se puso de moda es la subjetividad. Es decir, el mundo de las emociones, el mundo de los afectos, como se dice, el mundo, en definitiva, el mundo subjetivo de cada uno. Tanto es así que, se dan becas, subsidios en el CONICET para temas que tienen que ver con la subjetividad. Ahora, si se pone en cuestión a la objetividad, si no existe una verdad única, si ni siquiera existe el concepto de verdad como algo asegurado, tampoco existe el sujeto. Si no hay objeto, no hay sujeto. Esto es evidente. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué es lo que hay? Me gustaría esto dejarlo claro, porque no se reemplaza el mundo de la objetividad con el mundo de la subjetividad, sino que se destruyen ambos.
si solo queda un mundo emocional, ¿cómo es que este mundo emocional deviene para adelante? Ahora, que haya manipulación de las emociones, bueno, que yo sepa desde el Imperio Romano en adelante. Es decir, no es ninguna novedad. La política consiste en eso, en gestionar un estado de cosas y en proporcionar a las personas buenos espectáculos. La pregunta para mí no es si grandes empresas manejan Internet, cosa que es evidente, sino por qué la gente se delata a sí mismo poniendo tantos datos suyos en redes sociales, lo cual le hace mucho más sencillo el trabajo a la policía. De la misma manera que en su momento, en el siglo XIX, la aparición de la fotografía significó un salto cualitativo en el control del orden social para la policía, y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eso fue la huella digital lo que permitió esta superación. Ahora la interconexión de computadoras aún más. Vigilar a una persona se ha vuelto muy barato para la policía. Antes era un quilombo. Había que seguirlo, intervenir los teléfonos, conseguir la orden de un juez, tener varios automóviles que sigan y se reemplacen entre ellos para seguir a una persona. Ahora no, la persona entrega sus datos. Es decir, vivimos en un mundo en donde las emociones son primordiales y eso quizás, como efecto no querido, o no deseado, o no pensado de las demandas libertarias de la década de 1960, donde todo el mundo pedía liberación del cuerpo, liberación sexual, liberación de la mujer, liberación de los animales, liberación de todo. Bueno, en otras palabras, un derecho natural al placer según mi mundo emocional. Bueno, se logró. Y no puedo decirse que sea muy bonito este mundo. Entonces me parece más importante interrogar a ese mundo progresista, o liberal, como quiera llamarse, iniciado en la década del 60 como una especie de ciclo cultural que no ha terminado, que pone a las emociones en primer lugar, no en política, sino incluso en la ciencia, fundamentalmente en las ciencias humanas y sociales. Como consecuencia de ello, bueno, como ocurre con las emociones, todo es posible y cualquier verdad vale lo mismo. En última instancia es eso. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Cristian. La segunda zona que había imaginado en la que podíamos encontrar resquicios es el futuro. Entonces retomo una cita de Renata que dice: la ciencia ficción materializa el futuro en el presente. En cambio, la ideología del capitalismo contemporáneo elige otro camino. Si trata de deudas, el futuro no existe. Entonces la pregunta sería, en principio, ¿cuáles son las imágenes de futuro que disponemos como sociedad? Y en segundo lugar, una sensación, una hipótesis que tiene que ver con que cualquier imagen postcapitalista del futuro parece un mundo terrible, ¿no? Postapocalíptico, lo que vemos en las series y en las películas. ¿Cómo se relaciona esto? Yes, I like following the kind of a new branch of studies which is called collapsology. It's about, looking at the previous civilizations, what brought them to the end. And usually it was something, quite random at first. Maybe, an earthquake, some, kind of, let's say, climate change of the past or something. So, or, an illness like a pandemic. But also what was crucial was a disbelief in authorities. So at some point you would have, before the collapse of society, a disbelief in the classical authorities. No one would bother to follow the rules or identify with the authorities. And then, the collapse usually happened. And, collapsology studies are pointing out that we can imagine in the future dealing with a similar situation. If we have even worse, kind of repercussions from climate change and other pandemics, all kinds of horrible
things that we are witnessing, floodings, earthquakes, and so on, that can be a moment. And what happens when the collapse starts, happening is that, Messiah type of a person emerges. And I very much enjoyed reading Christian's interview in Il Diario, where he's speaking about your Messiah here. And in some way, the interesting turn is also often to religion, but not to classical religion, but to new types of sort of gurus who are offering hope. So in a desperate situation, whoever appears not to have an anxiety, like that's often the case when we are very anxious, we identify with someone, Lacanians would say maybe the person has a psychotic structure, but untriggered psychosis, we don't see maybe delusions outside, but the person doesn't have a feeling of guilt or empathy and appears like we can identify because the person has no anxiety. And the second thing is all kinds of, let's say, cults emerging, which are offering, a kind of a quick solution. And I think we're unfortunately in some situations, going in that direction. Bueno, ahora estoy estudiando o siguiendo una nueva rama que se llama colapsología. Es una rama de la ciencia que estudia cómo terminaron civilizaciones anteriores. A veces se debió a algún evento aleatorio, como puede haber sido un terremoto, algún evento de cambio climático, una enfermedad, como puede ser una pandemia, pero muchas veces surge por esta incredulidad en las autoridades. Entonces, antes del colapso de una sociedad suele haber una incredulidad en las autoridades clásicas. Ya no se respetan las reglas y las personas no se identifican con estas autoridades. Entonces, esta colapsología estudia que puede suceder una situación similar en el futuro. Puede deberse a repercusiones del cambio climático, tal vez a otra pandemia, a una inundación o un terremoto. Pero cuando surge este tipo de colapsos aparecen los mesías. Me interesó mucho una entrevista de Christian en el diario El País, donde hablaba de nuestro nuevo Mesías. Y a veces también la gente se vuelca hacia la religión, pero no necesariamente la religión en un sentido clásico, sino a algún tipo de gurú. Y cuando las personas están desesperadas, sufren mucha angustia y entonces comienzan a identificarse con este tipo de figuras que tienen alguna especie de estructura psicótica, delirios, no tienen ningún sentimiento de culpa y demás. Entonces las personas, debido a esta angustia, comienzan a identificarse con este tipo de figuras. También otra consecuencia puede ser que se vuelquen a los cultos como una solución rápida, pero algo seguro es que vamos en esa dirección. Bueno, muchas gracias. Encontré una hipótesis de Christian que me pareció muy interesante. Él dice, no toda modernización es de por sí progresista. Las ha habido reaccionarias, sin dejar de ser tecnológicas. Y un poco después, en el libro, dice, el mundo al que Caray llama 24/7 no es una remodelación de lo ya existente, sino una nueva configuración en ciernes, un salto cualitativo en la historia del diseño de la vida, equivalente a la agitación de los paisajes urbanos causados por la revolución industrial. Entonces la pregunta sería, ¿de qué se trata ese rediseño de la vida? Pero sobre todo, ¿cómo podemos pensar el futuro a partir de ese diseño? A ver, el futuro. Bueno, una de dos. O el futuro ya llegó, y es todo un palo, ya lo ves, como se decía. O el futuro, por definición, no existe. Que yo sepa, no existe. Es decir, es una promesa, una especie de verbo, que supone que vamos a verlo. Por lo tanto, lo que uno puede analizar es la promesa actual. Y la cuestión con el futuro es que no tiene sentido, porque la vida es hoy y nadie tiene el día de mañana comprado. Nadie. De manera tal que el futuro tiene sentido únicamente si uno lo percibe en forma positiva. Es decir, tanto la persona como una población entera
tiene que imaginar el futuro como algo que va a estar mejor, va a ser algo muy bueno. Va a haber cura para enfermedades que hoy son fatales, qué sé yo, el presidente siguiente al siguiente que venga y al siguiente va a terminar con inflación en Argentina. Va a haber, no sé, como operaciones estéticas ipso facto, o sea, en pocas horas que van a permitir que haya, qué sé yo, implantes de siliconas, no solo 8 implantes en la espalda, sino algunos en el dedo gordo del pie. Todo va a ser mejor. Pero justamente, como todo va a ser mejor, la muerte, morir, no va a tener ningún sentido. Porque ¿qué sentido tiene morir cuando lo mejor viene después? Por lo tanto, tampoco tiene sentido envejecer. Es decir, en otras palabras, el futuro es una mentira. Porque si a uno le dijeran, no, todo lo que va a venir ahora va a ser peor, bueno, ¿qué hacemos? Rompemos todo, porque es una estafa entonces. De manera tal que el futuro es un discurso de optimistas, que no todas las civilizaciones han tenido, ni muchísimo menos. Pero además, que está sostenido en una pregunta que acá se hizo, en la presentación, que es la preocupación por lo humano. Bueno, esto en mi opinión está mal planteado. Así como en una época se preguntaba, bueno, ¿qué es la criatura? Es decir, lo que había hecho el Creador, el Señor, que es lo que había hecho Dios. ¿Qué es esta criatura? Después, en la época humanista, la pregunta fue clásica hasta el día de hoy, ¿qué es el hombre? Los filósofos han vivido esa pregunta durante 300 años, más o menos. A esa pregunta se le ha adosado en las últimas décadas la pregunta ¿qué es la mujer? Es lo mismo. Y también ¿qué es el gender fluid? Pero estamos en el mismo lugar. La pregunta más bien interesante es ¿qué puede reemplazar a eso que hoy llamamos humano? Comienza a hablarse de cyborgs, de inteligencias artificiales. ¿Qué sé yo? A mí no me preocupa eso. La verdad es el tema del momento, punto. El año que viene habrá otro tema. Lo que sí me parece, me hace recordar, es que cuando yo era chico se decía que en el futuro los robots iban a dominar el mundo, iban a heredar el mundo los robots. Y la verdad, a mí los robots me caen simpáticos, por lo menos son más simpáticos que buena parte de mi familia, que mis vecinos, que mis colegas en la universidad y que la mayor parte de los votantes argentinos. Por lo tanto, el problema no es que los robots van a heredar el mundo. El problema es que algunas personas, pocas, van a utilizar a los robots o a lo que hoy se llama inteligencia artificial o cyborg o lo que se quiera llamarle, van a utilizar entonces a los robots para dominar y explotar a otras personas. Este es el problema verdadero en un mundo donde la economía es todavía el gran diferenciador social por excelencia. Se tiene dinero o riqueza o no se lo tiene, punto. Ahora, ponerse a preguntarse por el futuro es perder el tiempo. O sea, podemos salir de acá y me atropello al colectivo 67 o al 130 y listo. O sea, ¿qué sentido tiene eso? La vida es hoy, me parece. No sé. Bueno, muchas gracias. Quisiera pasar a una zona, digamos, donde yo encuentro que tal vez haya dos caras, digamos, ¿no? La tensión es entre estar informados y dar información, dar datos de nuestras conductas, que es un poco lo que Cristian ya adelantaba en una respuesta anterior. Por un lado, Renata dice, las personas no están desinformadas, sino que temen que las intervenciones necesarias para detener el cambio climático produzca decrecimiento económico y, por lo tanto, crisis en sus propias vidas y comunidades. Las personas niegan sin más el cambio climático y actúan como si no existieran. Entonces, hay ahí una especie de elección, ¿no? De jerarquizar qué problema elegimos. Si elegimos una crisis económica o una crisis climática, como si no pudieran enfrentarse ambas o como si las personas tuvieran que optar. Entonces, ¿de dónde vienen estas elecciones y cómo, en qué sentido estamos informados? Y eso significa que nos habilitamos acciones.
Usually about crisis, we say that it's an opportunity for change. But I think it's rather the opposite, that the crisis, the type of crisis we have been experiencing in the last more than 20 years have been an opportunity for, actually, I would say, change for the worse in all kinds of ways. Let me give you an example. In 2011, after the Twin Tower attack, was the start in some way of the surveillance capitalism. After that, the whole society changed. We are still living with the repercussions of that. After 2008 economic crisis, we had developed a kind of, let's say, socialist response to capitalism, the states saving the banks. 2016-15 in Europe, we experienced enormous crisis of migration, which opened the door to very cruel treatment of migrants and enclosures of countries which were not enclosed before. And the current crisis, in 2000 and later of COVID, it was again an opening for, let's say, anti-democratic and tendencies around the world. If you look China, for example, it really used the pandemic to strengthen the authoritarian regime and more surveillance. So in my institute in Ljubljana, we are researching how after a crisis we have a state of exception to solve the crisis, and then you immediately have a permanent state of exception. The state of exception just remains and it never goes back. But I would just like to comment on Christian's idea that the future doesn't exist. It reminded me of Jacques Lacan's saying that the big other doesn't exist, but it nonetheless functions, which means that people believe in it. Big other in Lacan is like the social symbolic setting, language, institutions, everything that is around us in which we are born. So although it's not a coherent setting, we believe in it. We imagine that it is coherent. So we imagine, in a way, the future. And I think Christian is maybe like a Japanese person in regard to robots. There is a huge difference of how people are imagining robots in United States and in Japan, which is influenced by their culture. So in the United States, you have a series of Hollywood movies, RoboCop and others, where we are afraid of robots. Robots will take over, they will kill us, and so on. In Japan, you have manga, you have the history of robots being good. So Japanese love robots, they're very happy with them, while Americans are in some way afraid of them. So it's interesting to see how we imagine also the future in regard to the culture that has been sort of, let's say, embedded in our world. Siempre decimos que cuando existe una crisis existe una oportunidad, pero en las crisis que surgieron en los últimos 20 años, la oportunidad de cambio ha tenido que ver con empeorar la situación en la que vivimos. Por ejemplo, con la caída de las Torres Gemelas, aumentó el control de la vigilancia y a través del capitalismo de vigilancia. Y también hubo un cambio social que todavía vivimos hoy en día. Hay repercusiones. También luego tuvimos la crisis económica de 2008, en la que hubo una respuesta al capitalismo, en la que los estados eran quienes salvaban a los bancos. Luego tuvimos la crisis migratoria en Europa, que resultó en un trato muy cruel hacia los inmigrantes y el cierre de muchos países que antes no tenían las puertas cerradas. Luego tuvimos crisis como la del COVID y hubo un aumento de tendencias antidemocráticas. Por ejemplo, en China, la pandemia fue utilizada por el régimen autoritario para aumentar la vigilancia. En el Instituto de Investigación donde trabajo estudiamos las crisis y vemos que siempre que ocurren hay un estado de excepción, pero luego ese estado se vuelve permanente. Ahora quiero volcarme a la respuesta de Christian con respecto a que el futuro no existe. Lacan decía que el otro no existe, pero sin embargo funciona.
Eso tiene que ver con cómo describía un entorno social en el que nacemos. Por lo tanto, no es coherente, pero creemos en él e imaginamos el futuro. Lo que Christian decía tiene que ver con la reacción que tienen, por ejemplo, los japoneses a los robots. La manera en que las personas imaginan el futuro es muy distinta en Estados Unidos o en Japón. Y eso tiene que ver con la cultura. En Estados Unidos han hecho películas como Robocop y las personas sienten miedo con respecto a los robots. Piensan que los van a manipular o asesinar. En cambio, en Japón tienen el manga y allí los robots son personajes buenos, les encantan, son muy felices. Mientras que en los Estados Unidos les tienen miedo. Es muy interesante ver cómo la manera en que imaginamos el futuro tiene que ver con las culturas en las que nos criamos. Bueno, muchas gracias. En el reverso de estar informados está la información que damos. Y entonces ahí Christian, pensando las tecnologías de vigilancia, dice: tampoco es prudente en cuestión de vigilancia y control diferenciar excesivamente entre regímenes democráticos y autoritarios. Ninguno se priva de husmear los quehaceres de la población. Entonces, ¿cómo podemos, qué significa esta especie de horizontalidad de regímenes, ¿no? En relación a nuestros datos? ¿Cuál es el interés del poder ahí? Bueno, a ver, información. ¿Qué quiere decir estar informado? Quiere decir estar formado, o sea, es lo que la palabra quiere decir exactamente. Alguien nos forma, nos da forma. Entonces, un problema es que se comienza a vivir a falta de otros parámetros, alternativas o puntos de comparación, se comienza a vivir en una especie de adentro sin afuera. Es decir, en un mundo donde se reciben informaciones por las redes sociales básicamente, o los medios tradicionales, televisión, y afuera no hay nada. Es decir, todo el mundo vive adentro de estos mecanismos de circulación de información, en donde cada persona, sea niño, adulto o anciano, está obligado a transformarse en un emisor de información, vía posteo, fotos, lo que sea. Es decir, somos automodelados como emisores. ¿Qué es lo que se emite? No tiene la menor importancia. Es como cuando yo era chico. Cuando yo era chico existían los barrios, yo vivía en el suburbio, una figura que estaba en todos los barrios, que era el radioaficionado, que era un tipo que estaba, no sé, siempre medio encerrado y todo el día tratando de conectarse con otro radioaficionado que vivía en Nueva Zelanda. Y un día salía contento de la casa y corriendo y avisando al barrio de que había hecho conexión con un radioaficionado en Nueva Zelanda. Bueno, ¿y qué te dijo? No sé, pues no entiendo inglés, decía. Lo importante era la conexión. Entonces, me parece que el triunfo de este adentro sin afuera es que parece ser que las personas aceptan que es preferible estar vigilado a no existir. O sea, es así de sencillo. Por un lado. Por otro lado, el problema para mí el problema no está en información, sino en cómo se forma uno. Es decir, qué nivel de autodidactismo se permite uno a uno mismo. De manera tal, porque si no seríamos todos robots, y no es verdad. Es decir, ¿en qué medida una persona puede elegir automodelarse de acuerdo a su sensibilidad personal? Eso no tiene que ver con la información, tiene que ver con estéticas de vida, con modos de elegir la forma en que uno quiere vivir dentro de una sociedad que produce o que descarga presiones permanentes sobre las personas. Cualquier persona que vive en una ciudad va a recibir presiones
terribles acerca de, fundamentalmente, la relación con el poder, la relación con la riqueza y la relación con el sexo. Y si uno no puede responder a la pregunta terrible por la riqueza, bueno, a uno le agarra pánico. Y si uno no puede responder a la relación con respecto al poder, bueno, uno tiene pesadillas. Y si no puede responder tampoco a la relación, casi diría, culminante, con cuestiones que tienen que ver con exceso, bueno, frustración. Pánico, pesadilla, frustración no son agradables. O sea, en un mundo que hace estas presiones a los seres humanos, la pregunta que uno debe hacer es cómo quiero vivir en un mundo que no solo me hace estas preguntas, sino que además no me necesita. Porque si yo me muero, bueno, alguien me va a reemplazar en el trabajo, alguien va a dar las clases que yo doy, alguien va a ocupar la casa donde yo vivo. Es decir, no soy necesario para la sociedad. Entonces, ¿cómo quiero vivir yo en una sociedad que no me necesita? Esa es la pregunta para mí importante. Pero no es una pregunta que me haga yo. Se la hizo Marco Aurelio, el emperador romano, hace un montón de tiempo. Es decir, ¿cómo quieres vivir este día en una sociedad en donde no sos importante, no te necesita? No sé, esa pregunta para mí es una pregunta existencial, que me parece más importante que las preguntas que tanto parecen afectar a la gente últimamente, que son preguntas por la tecnología, donde las demandas además son equivocadas, que, no sé, para mí, como si el problema fuera que no hubiera suficientes computadoras y no les llegaran a un chico que está en una ciudad perdida de Jujuy. No ese es el problema. Es decir, dotarlos de más tecnologías. Ni tampoco de enseñarles cómo informarse mejor o cuáles son los peligros que puede haber en Internet. No, acá el problema es cómo vivir. Es decir, no cómo tener más tecnología o que aparezca más para las personas. Porque en definitiva, si uno analiza, ahora pronto va a haber elecciones en Argentina, qué es lo que hay en oferta y qué prometen para el futuro, bueno, para el futuro lo que prometen es inverosímil, todos. Y con respecto a la oferta, bueno, es una oferta de casamiento. Hay 3 personas que dicen, soy tu novio ideal o novia ideal. Es decir, tenemos un psicópata gritón, una neurótica que perdió la energía y un fullero, perverso, desleal. Bueno, esa es la situación. Entonces la pregunta es, ¿me quiero casar? ¿Me conviene? ¿Qué sé yo? Mejor solo que mal acompañado. Ahora, con respecto al futuro en la Argentina, la verdad es que no hay mucha propuesta. Y cada vez que veo que un candidato dice, no, vamos a hacerle llegar computadoras hasta el último rincón de la República, digo, no es por ahí, no es el tema. No es la tecnología lo que la gente necesita. Lo que las personas necesitan es un alivio, por un lado, de todo tipo, económico, psíquico, etcétera, y además que los dejen vivir, nada más. ¿Viste? Querer vivir. Porque uno es un ser viviente después de todo. Bueno, eso. Bueno, voy a abrir un último bloque de coincidencias y de zonas para explorar y después, si quieren, podemos hacer algunas preguntas. En este libro, El placer de transgresión, Renata dice, la ideología de la vida sencilla hace ya tiempo que gotea sobre la ideología del capitalismo, que promueve la elección individual como el principio rector fundamental del desarrollo de la sociedad. La idea de simplificar la vida se ha vuelto una instancia de consumo más. Entonces me interesa la atención de una idea que parece tener cierta potencia y cómo esa idea se recaptura por el mercado y se vuelve mercancía. Yes, already in the book Tyranny of Choice, which was translated here, I analyzed that the idea of choice is very different from the idea of rights. You know, when you are making choices, it is presupposed that you have economic means to make choices, while rights, you know, deal with the subject regardless, let's say, of his or her
economic status, gender, whatever. We have been expanding the rights in the last, let's say, many decades. But at the basis of rights is like an empty Kantian subjectivity, where we can never find fully the content of that subjectivity. Now, I looked at that issue when I was analyzing in the United States the attitudes towards abortion. At first, in the early 70s, abortion was perceived as a right. And then when, under the kind of opposition or Republican opposition to the laws, they changed the provision that the state Medicaid would pay for abortion. The discourse changed into abortion is a choice, not anymore the right. And my idea is that we still live in this neoliberal idea of choice. Christian, in the interview that I mentioned, speaks about freedom, your Messiah, giving the ideas of freedom. But the neoliberal idea of choice very much relies on, extreme individualism. And the underside of it is anxiety, the feeling of guilt, and the feeling of inadequacy. I'm guilty for everything in my life. I remember a few years ago when I was in Chile, speaking with political theorists, psychoanalysts, how shocked I was when they told me that, let's say, a person selling things on the street still believes that what he or she does in life is a matter of choice, and that he or she can still make it, that idea. Or a person employed, at that time they had the longest working week, 46 hours, which is very long. And people still had the feeling that they can make it, or their children maybe will make it in the kind of this casino capitalism of the Silicon Valley. Maybe you translate now then. Bien, en el libro que fue traducido en Argentina como La tiranía de la elección, existe esta idea que difiere mucho de lo que tiene que ver con los derechos. Por ejemplo, elegir significa que uno tiene los medios económicos para hacerlo, pero los derechos tienen que ver con una lucha que va más allá del poder adquisitivo o del género, que son derechos que se han expandido en las últimas décadas. Pero no podemos encontrar contenido por completo dentro de la subjetividad. He estudiado, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos con respecto al aborto en los últimos años. En los años 60 se creía que el aborto era un derecho, y luego, después de la campaña de oposición republicana a las leyes del aborto que modificó de determinadas disposiciones, el aborto ya no era comprendido como una elección, era comprendido como una elección, no como un derecho. Todavía vivimos en un mundo neoliberal con respecto a la idea de elección. Y recuerdo en la entrevista que dio Christian, que mencioné antes, que este Mesías se refería a la libertad. Pero esta idea neoliberal de la elección está relacionada con el individualismo extremo, que lleva en muchos casos a la angustia, a la culpa, a la sensación de que uno no hace lo correcto. Hace algunos años estuve en Chile y me reuní con teóricos políticos que estaban en completo shock, porque veían que, por ejemplo, una persona que vendía en las calles no creía que lo que estaba haciendo era una cuestión de elección, y que aún así podría lograrlo. Incluso en ese momento todavía tenían una semana de trabajo de 46 horas, una de las más largas del mundo, y todavía las personas creían que podían lograrlo, o si no eran ellos, lo lograrían sus hijos, en esta especie de concepto que tiene Silicon Valley de un capitalismo de casino. So I think this idea of choice, is also now in regard to the facts. Even science, you choose what you decide, what you will believe today, and tomorrow maybe you choose to identify with something different. So there is like a very little common ground, and that's, I think, a very dangerous thing. And I will just respond to what Christian was saying in his last answer.
this desire for kind of a, let's say, connection in society, I think, or it can also be understood as a desire for recognition. And here the populist leaders are again thriving. Trump recognizes the poor, it appears in his discourse, although he's a very wealthy man, but it gives like a fantasy as if he takes care of the dispossessed. Although, of course, it didn't change their lives during his presidency. At the end of my book on ignorance, I came across a study which really perturbed me, which was that majority of people who are sharing on the internet conspiracy theories and fake news don't believe in them. So when I was analyzing this, I started thinking, why? So you're sharing fake news and you don't even believe that others, will believe in you. So you don't care whether they believe in what you're sharing. And this was very striking for me until I started thinking about emotions. There are two emotional gains you get. First is the recognition of your group. They are sharing, they're liking, and so on. That's like the recognition which we crave. And the second is the response of the other group, like people who have different beliefs, political or whatever, who become angry. And that also gives you an emotional recognition that you crave. But unfortunately, I saw that a number of those people passionately sharing those fake news and conspiracy theories actually hope that the world as we know it will come to the end. That there will be a reset of society, that there will be like a new start, a catastrophe will happen and then a small group will start anew. And unfortunately, I would say this kind of idea for a restart is very, very present. People having kind of as psychoanalysis says, a kind of a death drive. Let's have a collapse, let's tear everything down, and then maybe out of this collapse, something better, different comes. Con respecto a la idea de la elección, tiene que ver también con que uno puede elegir los hechos, elige en qué hechos científicos va a confiar o si se identifica con algo diferente, y esto lleva a que no haya ningún punto en común, y esto es muy peligroso. Con respecto a lo que decía Cristian antes, ese deseo de la conexión en la sociedad, creo que ese deseo tiene que ver con el obtener reconocimiento. Y esto lo relaciono con el aumento de los líderes populistas. En el caso de Trump, que es un hombre muy rico, logra crear la fantasía de que le importa a la gente pobre. Sin embargo, durante su gobierno no hizo ningún cambio en las vidas de estas personas. Yo escribí un libro acerca de la ignorancia, en la que me interesó mucho un estudio que tiene que ver con el hecho de que las personas que comparten estas teorías conspirativas y fake news, realmente no creen que vayan a creer en ellos. ¿Pero por qué lo hacen entonces? Si no van a creer en ellos, ¿por qué entonces las comparten? Si no les importa. Y esto realmente me sorprendió muchísimo. Entonces, en ese momento comencé a pensar en las emociones. Lo que quieren es obtener el reconocimiento de su propio grupo y al mismo tiempo una respuesta de un grupo opuesto, porque genera esta furia o esta ira. Entonces obtienen un reconocimiento que es emocional. Entonces hay cada vez más personas que comparten noticias falsas y que desean que de algún modo el mundo tal como lo conocemos llegue a su fin, que haya como un reseteo de la sociedad y tengamos un nuevo comienzo. Es como que se desearan una especie de catástrofe y que un pequeño grupo de personas va a poder resetear el mundo y comenzar de cero. Esta idea está muy presente y tiene que ver un poco con un deseo de muerte, de colapso y con la idea o con el deseo de que tal vez algo mejor surja después de eso. Bueno, una última para Cristian. Él dice que está muy difundida la viscosa creencia de que la tecnología es en esencia benéfica y la suposición de que la guerra es una errata de la historia de la humanidad. Y un poquito después dice, la sofisticación tecnológica no es antagónica a la voluntad de aniquilar, y es por eso que la civilización es la barbarie que es la civilización.
La pregunta es, ¿por qué queremos creer que la tecnología es benéfica? ¿Por qué nos apoyamos ahí? Y porque somos débiles, ¿por qué va a ser? Es decir, ¿cuál es la utilidad de la tecnología? Digamos, ¿qué vínculos ha tenido en los últimos 200 años la población con la tecnología? Por un lado, la maquinaria laboral, sea en oficinas, sea en fábricas, esta tecnología laboral era dura, de hierro, pesada. La única diferencia es que ahora se vuelve dúctil, amigable, friendly, de cristal, son pantallas. La segunda forma que tenemos de interactuar con la tecnología es con lo que se suele llamar confort. La tecnología tiene que darme confort. Puede ser un confort urbano, pero fundamentalmente un confort, una serie de comodidades domésticas. ¿Por qué? Porque cada hogar, cada casa, cada departamento funciona como una especie de estuche, de cápsula protectora, a donde vuelve la persona que ha sido sopapeada en la sociedad industrial o en los problemas que trae la circulación urbana, se encierra en su estuche y ahí necesita acolchonamiento, amortiguación. Las comodidades, como habitualmente se las llama, generan amortiguación, producen esa amortiguación. Los entretenimientos, sean públicos o sean domésticos. El ejemplo clásico es las plataformas para ver películas. También permiten esa amortiguación con respecto a lo que produce la sociedad, que es básicamente dolor. El mundo del trabajo produce dolor. El mundo de la circulación por las calles, genera miedo. Y para colmo, según el título de algún libro que vi por ahí, no lo leí, pero vi el título, el amor duele. Chocolate por la noticia. Ya lo sabían Adán y Eva. Pero entonces, en un mundo así, la función de la tecnología es psicosomática. Tiene como función amortiguar nuestro vínculo con el dolor que inevitablemente va a caer sobre nuestras vidas. Dolor, sufrimiento, las palabras pueden variar. Entonces, lo que le pedimos a la tecnología es, en gran medida, protección, que nos inmunice con respecto a la presencia del dolor en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas, como una amenaza. O sea, una vida inmunizada. En última instancia, ¿cómo se resuelve esto en términos prácticos? Y desde el momento en que el ser humano dejó de ser criatura de un creador, pasó a ser un ciudadano. Entonces, este ciudadano, básicamente, ¿qué valor tiene? Tiene un valor, primero como fuerza de trabajo, intelectual o muscular, tal como lo definió Marx. En segundo lugar, vale como fuerza performativa. Tiene que ejercer todo tipo de performances frente a la burocracia estatal, frente a una situación social, si sale de compras, no importa, siempre tiene que estar en situación de actuación, usando una máscara urbana, entre tantas máscaras que se usan. Y en tercer lugar, vale como fuerza de apariencia. Su apariencia le puede permitir ascender socialmente, si la sabe gestionar. Entonces, a eso se reduce la vida inmanente de un ciudadano. Si no hay vida trascendente, la única felicidad posible es en esta vida. Ahora, cuando se exige una persona que esté preparada para no solamente vender su fuerza de trabajo, realizar performances y tener una buena apariencia, las presiones son enormes. Es decir, el costo de vivir sube muchísimo. Se me ocurre eso, en principio, que nuestra relación con la tecnología es que le pedimos básicamente entretenimiento y protección. Por lo demás, no podemos imaginar otro mundo que no sea tecnológico. Esto desde el punto de vista de los artefactos. Ahora, la tecnología es un modo de la sensibilidad, es un modo de ver las cosas. Por ejemplo, cálculo-beneficio. Es decir, ¿qué beneficio voy a conseguir si yo invierto en esto?
en una persona, en un matrimonio, en un trabajo, en una actividad, en la búsqueda de un título universitario. La relación costo-beneficio, el simple cálculo emocional, ya implica una visión técnica del mundo. O sea, no son necesarios artefactos para eso. Entonces, lo que habría que pensar es en qué medida lo que llamamos técnica es más bien un modo de la sensibilidad, un tipo de mentalidad, que no hubiera sido posible en otras civilizaciones, ni lo es tampoco, donde las personas dan mucho más importancia, no sé, a la religión, supongamos, como tradicionalmente ha ocurrido en tantos pueblos originarios, o le da más importancia al juego, a la fiesta, como en tantos pueblos primitivos. Bueno, nosotros no le damos importancia a eso, le damos importancia a la economía, al trabajo, a la maquinaria industrial y a los artefactos. Bueno, entonces no hay que quejarse de los resultados, me parece. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me gustaría, antes de cerrar, abrir un espacio de preguntas, si alguien quiere, de comentarios. Sí, por ahí. No sé si hacerlo con micrófono esto. Una pregunta para Cristian Ferrer, porque me interesó mucho lo que dijo al principio acerca de la pérdida del objeto con la consiguiente del debilitamiento del sujeto, ¿no? ¿Tenemos en este momento algunos caminos, recursos como para la recuperación de ese objeto y poder fortalecer al sujeto, cree usted? Es que no, es que, a ver, lo que yo creo que está mal planteado el problema, mal planteado, a ver, ¿qué significa mal planteado? O sea, significa que toda sociedad ha tenido que combatir el horror, el azar y el dolor que implica vivir con algún tipo de explicación que dé cuenta de eso. Los mitos, las religiones se ocuparon de eso. Cuando fracasaron, cada una de ellas, bueno, apareció una solución, que es la ciencia. Es decir, la ciencia trae certezas. La dualidad, la oposición verdad-mentira pasa a ser certeza-error, con el agravante de que las verdades de la ciencia pueden ser falseadas. En otras palabras, lo que hoy creemos que es verdad, mañana la ciencia puede decir que no, que es mentira. Y a otra cosa, o sea, hay una nueva verdad científica. Es decir, es una especie de trampa interesante la que plantea la verdad científica. Ahora bien, eso estaba basado sobre una idea que es la de la objetividad, que obliga a todo el mundo a decir, bueno, ¿qué es la ley de la gravedad? La ley de la gravedad es una fórmula matemática que en latín el señor Newton, en Principia Mathematica se llamaba el libro, la expresó bajo una forma de ecuación. Pero para Aristóteles la ley de gravedad era que las cosas se caían porque eran pesadas. Explicación que daría cualquier niño también. Es decir, son eficaces como explicaciones. Ahora, hay evidentemente, o en las ciencias sociales y humanas y en la política, ha habido desde hace 50 años, yo ubico eso, el comienzo de esto en la década de 1960, una reivindicación, y no solamente reivindicación, sino una afirmación de la subjetividad como fundamento de demandas políticas, de demandas personales y de toda una serie de industrias que han crecido alrededor de la subjetividad, que es increíble lo que la gente gasta en dinero en este tipo de industrias, coachings de todo tipo. Bueno, ahora, si desaparece la objetividad, también desaparece la subjetividad, porque en términos clásicos no hay objeto sin sujeto y no hay sujeto sin objeto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué deviene una persona cuando ya no hay posibilidad de sustentarse en la idea de objetividad, pero tampoco en la de subjetividad? Es decir, ¿en qué estamos sostenidos? Esta es la pregunta. El sostén del mundo sigue siendo la ciencia hasta el día de hoy.
Porque si yo voy, supongamos, a dar la materia de evolución en la carrera de biología, existe la materia, y llego y digo, bueno, en el principio Dios creó a Adán y Eva. Bueno, me echan, pero me echan todos. Me echa el decano de la facultad, me echan los colegas, me echa el centro de estudiantes. No se puede decir eso. Y si yo voy a, no sé, a dar una clase de lingüística, en la carrera de comunicación o en la de letras, y empiezo diciendo, bueno, al principio Dios creó al mundo con palabras, hágase la luz, dijo. Bueno, me echan. Es decir, las verdades que fundamentan el mundo son científicas y sin embargo chocan todo el tiempo con nuestras necesidades emocionales. Entonces mi argumento era que las políticas de la subjetividad no terminan con el problema, del fundamento del mundo y del autosostenimiento personal. Al contrario, juegan con ello. Por eso yo al menos no tengo interés en ese tipo de políticas, que son mayoritarias por otra parte. Porque parten de un planteo equivocado. O sea, donde el problema no es definir qué es lo humano, sino qué puede trascender a esto que llamamos humano. Y si la imaginación humana, con relación a esa pregunta, da para que aparezcan cyborgs, una especie de mezcla entre carne y tecnología, o inteligencias artificiales, o que nos imaginemos que en el futuro vamos a hacer chips, qué sé yo, cosas por el estilo, bueno, no creo que se vaya muy lejos. Uno tiene una sola vida, punto. Y es la vida que tiene ahora, en este mismo momento. El pasado ya no está por definición, y el futuro es una promesa. Es decir, para mí la cuestión es, bueno, este es mi día, ¿qué hago con él? No va a haber otro. Mañana será otro día. Pero no sé qué política se puede sacar de esto tampoco. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para toda la mesa y que es más que nada una plegaria. Ante estos panoramas de horror que han descrito bastante bien en este rato, en el que las fake news están al servicio de los grandes capitales y las grandes tecnologías sirven para instalar fascismos o microfascismos cada vez más vehementemente, y en el que pareciera que lo humano retrocede ante estos poderes que hoy tienen como mayor facilidad para ingresar en las casas y oprimir de un modo más portentoso que nunca. Mi pregunta sería si hay algún tipo de esperanzas para nosotros, quizás no en ese futuro hipotético que no va a existir jamás, sino hoy, en la contingencia específica del tiempo de nuestras vidas. Si en este mundo de Skynet a lo Terminator tiene sentido que esperemos por una Sarah Connor, o nuestra única chance colapsistamente es que un asteroide interrumpa buena parte de lo que anda pasando y en términos de aldea alguien pueda empezar de nuevo. Yes, this is a very important question. In Europe, we have a group now of computer scientists and social scientists, which is called Digital Humanities. And we are meeting usually once or twice a year in Vienna, trying to figure exactly that. Where are we heading with the new technologies? Artificial intelligence, the possibility of manipulation, and so on. So in June, we wrote a manifesto, which is available on the website of Digital Humanities. After 4 days of discussions, we realized that the biggest threat of artificial intelligence is democracy. So the fear is, first of all, that, as I mentioned before, the possibilities of manipulations are vast, and authoritarian leaning or authoritarian
leaders are already using the artificial intelligence very successfully. So, and we don't know what they're doing. The other thing is, no one really knows what is in the large language models. They're expanding so quickly. We also don't know which algorithms the companies are using. And even computer scientists, are often in the dark because of the kind of, let's say, neural networks operating where the machines are already capable of, let's say, producing, new sort of like data and, analyzing it without us giving an input in it. So I'm not a catastrophist. I'm not against new technologies, on the contrary. But we have a political problem because this data and this enormous computer power, it's also a computer power, is in the hands of sort of like 6 enormous companies. So we have a monopoly. And the laws in the United States in regard to monopoly changed with Reagan administration. Previously, there was much stronger anti-monopoly social tendency. And, with a kind of a Reagan neoliberalism, that was abandoned, and there is no political will to deal with these monopoly powers. The second thing is that the platforms like Meta, Facebook, they perceive themselves just as a curator and are rejecting any responsibility for what they are sharing. And especially with Twitter, we have a real problem. So here too, it's a political problem, how we deal with it. And actually, traditional media are at the loss here. I don't know if you followed the recent fight between Meta and Canadian government. So Canadian government decided that Meta should give some revenues to the traditional medias, newspapers, televisions, and so on, whose content Facebook is transmitting. The answer was of Zuckerberg, we will just not share your content. So their ignorance, I would say, and very aggressive stand is like, go to hell, we are in charge. So that's the problem where Europe is doing some first, let's say, legal, very important things about regulation. Britain is in bed with the Silicon Valley. There are, so many lobbyists in Britain to lobby so that Britain will have much less strict laws than Europe. And America is still lagging behind. So I think that's the problem is who possesses that data, who can manipulate it, why don't we know the algorithms, and whether there is a political, let's say, will for a change. Última pregunta. Bien, creo que es una pregunta muy importante. En Europa estamos trabajando con un grupo de personas, algunas de ellas son personas que trabajan en informática, científicos, que forman parte de un proyecto que se llama Digital Humanities. Y nos reunimos cada 1 o 2 años en Viena y nos preguntamos hacia dónde vamos con respecto al avance de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y nos reunimos en junio, publicamos un manifiesto que está disponible en el sitio web de esta organización, después de 4 días de discusiones. Creemos que la amenaza principal de la inteligencia artificial tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el miedo con respecto a quienes poseen la información y de qué manera pueden manipularnos.
hay muchos líderes autoritarios o que tienen inclinaciones autoritarias que están utilizando la inteligencia artificial de manera muy exitosa y no sabemos qué es lo que están haciendo. Nadie lo sabe. No sabemos con respecto a los grandes modelos de lenguaje, también a cómo las grandes empresas están utilizando esta información. E incluso estos científicos que trabajan en este campo están trabajando en la oscuridad porque hay redes neuronales artificiales que producen información sin que nosotros tengamos ningún tipo de participación en ello. Pero yo no quiero hablar de catástrofe, sino que se trata de un problema político. ¿Quién maneja estos datos? ¿Quién tiene este poder? Y hay grandes empresas, son 6 en particular, que forman un monopolio y manejan toda esta información. En Estados Unidos existían en la época de Reagan, o antes de Reagan existían leyes al respecto, antimonopolio, pero luego con su modelo neoliberal estas leyes fueron abandonadas y realmente no hay ninguna voluntad política para lidiar con este problema. Hay plataformas como Meta, como Facebook, por ejemplo, que funcionan como un curador, no asumen ningún tipo de responsabilidad. Twitter en particular. Y existe un problema político relacionado con cómo se maneja esa información. Y hay un descenso o hay un menor uso de los medios tradicionales. Y no sé si saben al respecto, pero hace algunas semanas hubo un enfrentamiento entre Meta y el gobierno canadiense. El gobierno canadiense le pidió a Meta que diera parte de los ingresos a los medios tradicionales por usar el contenido en Facebook, por usar el contenido de los medios tradicionales. A lo que Zuckerberg respondió que entonces no comparten ese contenido en un comienzo. Así que respondió de manera ignorante y muy agresiva, como diciendo, nosotros estamos a cargo. En Europa hay un aumento de las regulaciones al respecto, pero, por ejemplo, en Gran Bretaña hay muchas personas haciendo lobby que tienen intereses en este tema para que las leyes sean cada vez más estrictas. Y Estados Unidos siempre está por detrás en cuanto a este avance. El problema es entonces quién tiene posibilidad de acceder a esta información, de qué manera la manipula y si realmente habrá una voluntad política para generar un cambio. Bueno, yo estoy sorprendido de tu capacidad de traducir. Palabra por palabra, es notable. Tu pregunta es por la esperanza, entiendo. Y bueno, parafraseando a Kafka, me gustaría decirte que sí, que hay esperanza, pero no para los argentinos. Para uruguayos, bolivianos, brasileños, chilenos, para ellos sí. Eso seguro. Ahora, la cuestión es sobre qué se fundamenta un país, por un lado, que no es una pregunta política, es una pregunta mucho más importante que la política. Porque de una catástrofe política se puede salir, pero de una catástrofe económica también se puede salir y hay pruebas al respecto. No solamente en Argentina, sino básicamente en países que fueron destruidos por la guerra y aún así se recuperaron. Ahora, de una catástrofe moral, nadie vuelve. Y ese es el problema en que está Argentina metida, donde la palabra moral no la entiendo únicamente como moral clásica, pero creo que se entiende a lo que voy. Entonces, por un lado está la pregunta sobre en qué se fundamenta la vida colectiva. Es decir, la pregunta para plantearla en términos ornitológicos. ¿Somos una comunidad de aves que pueden volar juntas? ¿Todas juntas y hacer algo con eso? ¿O somos pájaros individuales que una vez que se produjo la desbandada ya no pueden juntarse? Esa es la pregunta. La otra cuestión es en qué se sostiene uno personalmente. Porque a mí todas estas cuestiones de los medios tecnológicos, la fake news, palabra que yo no uso, no tiene ningún sentido. ¿Qué fake news? Es desinformación. Pero eso es una técnica bélica que ya usaban en la Grecia antigua, desinformar al adversario. No es nuevo. Lo que es nuevo es la palabrita, nada más. Entonces,
La cuestión es en qué se fundamenta una vida y en qué se fundamenta una sociedad. Una comunidad y una persona. Para mí el fundamento de una persona, si es la economía, va a ir por mal camino. Porque si tiene suerte, bueno, qué sé yo, ganará la lotería, recibirá una buena herencia o hará dinero. Pero no son muchos los que pueden hacer eso, en definitiva, desde un punto de vista porcentual. Por lo tanto, fundar una vida en la economía es un problema. No queda otra cosa que fundarla sobre afectos. Y ahí hay que elegir entre afectos negativos y positivos. Es decir, hay pasiones bajas, odio, resentimiento, envidia, celos, y hay pasiones altas, vamos a ponerlas en términos clásicos, teológicos. Bueno, ahí uno tiene que elegir. Argentina viene eligiendo mal. Yo creo que sin esas pasiones, digamos, de mayor, que son más importantes en la vida, que habitualmente, y en un sentido ya olvidado, lo condensaba la palabra amor, caridad, caritatis, es decir, amor y amor al prójimo. Hoy, bueno, la palabra amor pasó a ser una cosa romanticona y hoy ya es hasta criticada. Entonces, bueno, no hay forma de recuperar eso. Y en cuanto a las naciones, bueno, qué sé yo, Argentina tiene que decidir si quiere construir un mundo o si quiere destruir todo. Es así. La fuerza de una comunidad puede ser tanto constructiva como destructiva, pero en todo caso, de lo que no puede salvarse en ningún país, y en particular Argentina, es de una verdad, y es que ha habido civilizaciones y grandes ciudades que han sido destruidas en 4 semanas. Cartago, Roma la destruyó en 4 semanas. Entonces, ¿qué tipo de catástrofe es la que tenemos entre manos? ¿Es política? ¿Es económica? ¿O es de índole moral? No importa lo que se coloque allí. Porque después de todo, esta no es la peor época que yo he conocido en Argentina, en absoluto. Yo recuerdo, era chico, pero recuerdo todavía la dictadura. Lo recuerdo bien. Por lo tanto, no hay comparación posible. Acá hay un problema nada más de, qué sé yo, de que la gente se cansó. Y después se va a entusiasmar de vuelta, como de costumbre. No sé. Quería hacer un comentario. Coincido con los riesgos que usted señala en relación a las grandes plataformas, la inteligencia artificial, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que la innovación tecnológica, la disrupción que implicaron estas empresas, empezaron siendo muy pequeñas y han desplazado, no sé, hace 20 años las grandes compañías internacionales eran las petroleras, las automotrices, y hoy en día son estas empresas que empezaron desde un garage, ¿no? O sea que si bien existen estos riesgos, también hay que reconocer que la innovación, uno conoce estas 4 grandes empresas, pero hoy en día inclusive también en Argentina hay una gran cantidad de emprendedores que surgen de las universidades, crean nuevas empresas que no tienen, digamos, oficinas. Entonces está surgiendo una nueva economía que, si bien con la inteligencia artificial presenta estos riesgos, al mismo tiempo es cierto que está generando nuevos procesos, nuevas formas de relacionarse, etc. Y no solo a nivel económico, sino a nivel también de generar identidades, comunidades, etc., ¿no? Entonces yo coincido con que en algún aspecto es un riesgo a la democracia, indudablemente por el tipo de líderes que en muchos países surgen muy aliados a las redes, pero al mismo tiempo uno ve estos procesos de disrupción y un ejemplo claro, los bancos están muy desesperados con la fintech, por ejemplo, y así en los diferentes campos, ¿no? Entonces yo ahí veo un proceso como cierta tensión, ¿no? Entre cierta innovación y creatividad social y, es cierto, los riesgos vinculados a la gobernanza de los datos. Yes, absolutely. Innovation is very important, but if you want to be innovative nowadays, quite often you
actually rely on the computer power of these big corporations. So if you want to do something, extraordinary, you will sooner or later not have strong computer power yourself. No one can have such computer powers as the Silicon Valley big corporations have. That's one thing. The other thing is that if you want to do research on this big data, like as a scientist from university, you will have problems getting access to it. Most of these enormous companies have their own research. They don't want to share, with other scientific communities. And then, the next thing is, of course, yes, who will benefit potentially from artificial intelligence? I think a lot of, let's say, poor countries potentially can benefit. Let's say you are in India, you're concerned about a mole on your skin, with a very simple program, you can figure out whether that mole is potentially cancerous or not without going to a doctor. So I'm not saying that there aren't benefits, and I'm just saying that the problem is that we are really opening the Pandora box of possible manipulation. And artificial intelligence, as we have seen now a couple of times already, is hallucinating quite often, which means it's inventing things which don't exist, which are very difficult to fight against, sometimes even in the legal domain. So I do research in how artificial intelligence will be used in judiciary system. And let me give you one example. In the United States, there was recently a legal case of a person who was suing air company Avianca, saying that the stewardess, the flight attendant, when she was going around the phone with the cart, she bumped into the knee of this passenger, and he has pain as a result. So he wanted compensation. He hired a lawyer. The lawyer presented, a case to the judge. Now, the judge and Avianca looked at the brief where there were many references to the cases where, passengers were compensated for similar type of accident in the past, with the number of cases, airline numbers and so on. But the judges and the lawyers for Avianca couldn't find any document about these cases. Now, the lawyer finally admitted that he asked ChatGPT to write, the text which he submitted to the court. And ChatGPT invented everything, all the cases, and created, very reasonable type of a case, but unfortunately a fake one. So this is a small example. It will be very difficult for us in the more complicated issues about scientific questions and so on, deal in the future with what is truth and what isn't. Sí, es cierto, la innovación es muy importante, pero hay cierta dificultad también en innovar en el presente. Muchas veces se necesita o dependemos del poder de las computadoras para hacerlo, y este poder está en las manos de las corporaciones. Entonces, por ejemplo, si querés lograr algo extraordinario, tal vez no sea suficiente con ese poder que tenés y necesites acudir a lo que tienen estas grandes corporaciones en Silicon Valley. También para hacer cierta investigación, los científicos en las universidades con respecto a Big Data necesitan acceder a esa información, y muchas veces no tienen acceso, tal vez porque las corporaciones realizan sus propias investigaciones y no las quieren compartir. Entonces, la cuestión es quién se beneficia a partir de la inteligencia artificial. Tal vez algunos países, supongamos que en India hay una persona que tiene un lunar en la piel y puede a través de algún software escanearlo y saber si es cancerígeno o no, y no es necesario ir al médico para resolverlo. El tema es que estamos abriendo una caja de Pandora con respecto a la manipulación. Y a veces la inteligencia artificial comienza a alucinar, inventa cosas que no existen, y eso realmente se vuelve muy complejo. Por ejemplo, en el contexto de un caso que sucedió en Estados Unidos, que investigué, hubo un hombre que demandó a la
compañía de aviación Avianca, porque una azafata lo había golpeado en la rodilla con el carrito de la comida y ahora tenía dolor en la rodilla. Entonces había contratado a un abogado para poder resolver el caso y así recibir cierta indemnización. La cuestión fue que presentaron un texto con muchísimas referencias sobre indemnizaciones en casos pasados, incluso números de vuelo y muchísima información detallada, pero los abogados de Avianca no podían encontrar esta información, no pudieron encontrar los documentos. Y finalmente el abogado admitió que le había pedido a ChatGPT que creara ese texto. Entonces había inventado un caso que era totalmente falso. Este es simplemente un ejemplo pequeño de lo que puede suceder, pero sin duda será difícil para nosotros saber qué es verdad y qué no en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a Cristian y a Renata por la disposición al intercambio. Gracias a Paula por la traducción. Esperamos que les haya interesado la conversación.